Bueno, quiero comenzar esta charla. Esta charla se va a llamar Prueba tu código con PyTest, pero quiero comenzar contándoles esta historia. Es una historia de miedo. No se vayan a asustar. Imaginen el siguiente escenario. Ustedes son programadores y trabajan para una startup llamada Dodo, que es una de esas startups que son iguales a Uber. Sí, es un nombre completamente ficticio. Ustedes son parte de este equipo, pero pues es una startup, igual no es un equipo muy grande. Y es el día del release. Por lo general un release bien debe hacerse un domingo en la noche, un día que no haya mucho tráfico, y lo hacen. Y todos los cambios parecen funcionar. Suben todos sus cambios, prueban su aplicación, nada tronó, no hay warnings, no hay error, perfecto. Pero a las 6 de la mañana del día siguiente reciben un montón de notificaciones por parte de personas de su empresa, incluyendo el jefe. Resulta que pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzaron a quejarse los conductores de su aplicación de que hay un problema. Y es que cuando entras a la aplicación en la parte de User Profile, dice algo ahí como Current Balance igual a null. Y ese Current Balance es lo que los drivers, los choferes de su aplicación tienen acumulado hasta el momento, pero ya no hay nada. Entonces la gente empieza a quejarse, ¿dónde está mi dinero? Págame mi dinero. Y para cuestiones de dinero la gente se queja muy rápido. Entonces su jefe está muy asustado porque él también cree que por alguna razón se perdió el dinero de toda la gente. Y, ok, no pasa nada, vamos a ver qué salió mal. Nos metemos rápidamente a nuestro sistema de manejo de logs de la aplicación y no hay errores. Ok, aquí es cuando sienten el miedo en su cuerpo. Porque hay un problema y no tienen ni idea de qué está pasando, ¿no? Bueno, ¿qué toca? No hay errores, no hay warnings, la aplicación funciona. Algo está mal configurado posiblemente. ¿Qué queda? Vamos a checar el último release. Vamos a revisar todos los cambios que se subieron en Git. Empezamos a revisar. Lo primero que revisan es que no haya problemas en la base de datos, ¿no? Vemos todo el código que toca la base de datos, vamos a ver que no hayamos borrado nada. Y conforme vamos descartando cosas, empezamos a ver más y más hasta que llegan a lo que parece que no es obvio y descubren esto. Esa es la función que regresa los datos en el API de su aplicación a la aplicación móvil. ¿Qué ven aquí? Ahí no dice balance, dice balance. Alguien no se fijó y dio un teclazo mal, tal vez porque ya era muy noche, tal vez porque tenía que acabarse muy rápido. No lo revisó y se equivocó en una palabra que se le envía a la aplicación móvil. La aplicación móvil espera recibir una variable llamada current balance, no current balance. Entonces, como no la recibe en el JSON que recibe el API, no existe. Pero también la aplicación móvil está mal programada porque no marca ningún error. Simplemente, como no existe, marca ese campo como null y pues es un problema de visibilidad, ¿no? No pasó nada, no se perdió ningún dato, solo la aplicación no está mostrando la información. Corriges esto y listo. Todo el current balance de todos los usuarios está bien. Y pueden decir, esto obviamente alguien se va a dar cuenta, ¿no? En la vida real esto no pasa. Claro, porque nadie nunca ha mezclado un pull request sin antes haber hecho un exhaustivo code review de todo lo que había ahí. O sea, estas cosas pasan y les puede pasar a ustedes. Pasa todo el tiempo. Y en este caso, esta historia de miedo pues acabó en un mal susto, no llegó a nada. Pero hay veces donde la base de datos sí se borra. Entonces, tenemos que asegurarnos de que estas cosas no sucedan. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Haz buenas pruebas en local. Probar en producción no es opción. Ok, me presento. Mi nombre es Jesús Armando Anaya. Yo soy ingeniero de software. Vengo de la ciudad de Tijuana, que está en México. Y como sé que no saben dónde está Tijuana, se los ilustro ahí en ese mapa. Tijuana es la ciudad más al norte de México. Se encuentra muy cerquita de Estados Unidos, por lo que pues, tenemos una mezcla cultural ahí. Y según Krusty, es el mejor lugar del planeta, el lugar más feliz de la Tierra. Entonces, cuando quieran, pueden visitar Tijuana. ¿De qué se va a tratar esta presentación? Prueba tu código con PyTest. Cuando comencé a hacer esta presentación, se iba a tratar de cómo usar PyTest para hacer pruebas. Pero conforme la fui desarrollando, me di cuenta de que hay más teoría de cómo hacer pruebas que cómo usar PyTest. PyTest es una herramienta para cuando sabes probar. El problema muchas veces no es la herramienta, porque puedes usar cualquier herramienta para hacer pruebas.
El problema es que la gente no está muy seguro cómo hacerlas y no lo hace. Entonces, me gustó más la idea de desarrollar esto como un montón de consejos que deben de seguir para hacer pruebas en todo tipo de proyectos usando PyTest para demostrarlo. Así que lo dividí en diferentes puntos. Las pruebas son programas. Eso significa que les va a duplicar el trabajo hacerlas. ¿Por qué? Porque tienen que escribir programas que demuestren que los programas que van a utilizar funcionan. Esto puede ser un poco cansado si lo analizan, pero créanme, les conviene, tienen que hacerlo. Debe volverse una práctica en sus compañías hacer pruebas. Y hay metodologías que pueden servirles. Un ejemplo de cómo se ve una prueba es el siguiente. Este es un ejemplo muy simple. Tenemos esa función y tenemos una función que prueba que esta función hace su trabajo. La función se llama increment1. ¿Y qué es lo que hace? Pues que el número que le pases aquí le va a hacer un increment1. La prueba pues es muy simple. Lo hacemos, ¿no? Lo probamos. Le decimos, le pasamos un 10 y esperamos que lo que nos regrese sea un 11, increment1. Corremos con PyTest la prueba y nos debe decir que todo está bien. Pero pues el típico teclazo, alguien mueve algo y el increment1 ya no incrementa en 1, sino en 2. Pero la prueba nos puede ayudar a decirnos que ese 10 no se va a convertir en un 11 a tiempo. Nos va a dar el error y nos va a decir qué es lo que salió mal. Así es como podemos visualizar. Ese es un ejemplo muy simple. Me gustaría empezar a explicar todos los conceptos que desglosé, que son importantes entender a la hora de hacer pruebas. Lo primero es, las pruebas corren bajo un contexto cerrado. Esto significa que cuando ustedes hagan una prueba, deben de asegurarse que todos los factores externos a lo que quieren probar no vayan a afectar esa prueba. Por ejemplo, tenemos esta función. Creo yo no es muy difícil de entender. Usamos la biblioteca request para hacer una llamada a una API y lo que queremos probar es que la respuesta de la API es correctamente serializada por nuestro método. En el caso contrario, pues levanté una excepción con un mensaje que nosotros diseñamos. Si yo corro esta prueba, seguramente no va a pasar nada, no va a marcar ningún error. Y de hecho, lo hice. Escribí esta prueba de aquí, que lo que hace es pues ejecutar ese método, validar que la respuesta del método es la esperada y todo está bien. Todo está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si corre la misma prueba y desconecto el internet? ¡Pum! Error. La misma prueba con el mismo código falla solo porque el internet falla. Pero no queremos probar si el internet funciona, queremos probar si nuestro método funciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la prueba no se vea afectada por el internet. Y para eso, pues, tenemos herramientas. La idea es esta. Si internet está aquí y la API al que nos vamos a conectar está acá, nuestra prueba debe estar aquí. Este es el recurso externo que vamos a usar. Es una llamada a la biblioteca request. Y esta es nuestra función. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el módulo mock de Python. ¿Qué es el módulo mock? El módulo mock nos permite a nosotros hacer que cualquier recurso de Python, ya sea un método, una función, una biblioteca externa, lo que sea, funcione como un fake, como un objeto fake que haga lo que nosotros le decimos que haga. Y de esta manera yo puedo hacer que request funcione dentro de la prueba sin tener que hacer una llamada a internet. Yo hice este test. Este test lo que está haciendo, es un código un poco más complicado. Este test lo que está haciendo es que estoy convirtiendo la biblioteca request que está dentro de este módulo que se llama user tools, que es parte del proyecto ficticio que creé aquí, para hacer un mock. Esta es la manera en la que se hace. Utilizamos por lo general utilizamos estas herramientas, la función patch o la clase magic mock para crear objetos mock. Y con esto le estoy diciendo que primero me convierta request en un mock, luego me convierta el método get dentro de request en otro mock, y lo que retorne ese método get cuando yo lo mande llamar, también sea un mock, porque necesito ese objeto. Entonces yo voy configurando esa respuesta para asegurarme de que lo que estoy probando es la lógica que escribí dentro de esa función y no si la biblioteca request funciona o no. Ese es trabajo de quienes desarrollan request, no mío. Yo voy a asumir que request hace bien su trabajo dentro del test. Y así no se va a ver afectado. Cuando corra esto, ya voy a tener una prueba que funciona, aunque tenga o no internet.
Eso es lo primero que debemos hacer. Cada posible escenario es una prueba. ¿Esto qué significa? Que muchas veces tenemos un método que hace una cosa cuando todo está bien, pero también hace algo cuando no todo está bien, cuando un parámetro no es el esperado, cuando, no lo sé, cuando un key no está bien escrito. Tenemos que validar los dos escenarios. Tenemos que hacer una prueba que valide qué pasa si lo que esperamos que suceda en este if no pasa y entra else. Entonces, en este ejemplo de aquí, yo escribí una clase llamada user_doesn't_exist, que es básicamente pues una extensión de la clase exception, solo porque quiero manejar excepciones de manera custom en mi proyecto. Y estoy enviando un mensaje. ¿Qué es lo que probaría aquí? Lo que probaría es que voy a crear un escenario en el que status code no va a ser igual a 200, porque lo que a mí me interesa es saber qué hace la función cuando entra aquí y saber que realmente está haciendo su trabajo. Pues para eso también tenemos herramientas. PyTest nos brinda de esta función que se llama races, que nos va a ayudar a hacer una prueba donde lo que vamos a validar es que esa excepción sea lanzada. Y no solo eso, sino que tenemos acceso a los datos dentro de la excepción para asegurarnos de que también el mensaje que la excepción va a lanzar esté bien construido. ¿Por qué? Porque muchos de estos mensajes terminan en un log y queremos saber que este log también está haciéndose bien. Si se fijan aquí, la prueba es más pequeña porque yo no necesito ya hacer mock de qué sucedería si en caso de que esto fuera correcto. Entonces puedo brincarme algunos mocks. Porque otro dato importante de las pruebas es que hay que probar solo lo que queremos probar. No perdamos tiempo haciendo más que eso. Piensa lo que quieres probar y usa todos los assets que necesites para probar ese punto. Eso significa que dentro de una prueba es común que queramos probar varias cosas, pero deberíamos enfocarnos bien en qué es lo que queremos, ¿no? Un ejemplo es este. Es mejor usar un ejemplo. Tengo esta pequeña función. Esta pequeña función es muy usada en sitios como tipo blog o algo así. Hace algo muy simple. Toma cualquier texto que le pases, así sea muy largo, y lo va a convertir en un pequeño texto con la cantidad de palabras que le dices aquí. Al final le va a agregar esos 3 puntos. ¿Por qué? Pues para hacer un preview, ¿no? Por ejemplo, en un sitio de blogs. Ustedes tienen el artículo y tienen la sección de preview de cada artículo. Nomás quieren mostrar un pequeño texto de 30 palabras o algo por el estilo. Entonces, la función lo hace. Bueno, yo podría escribir una prueba como esta, en donde le paso cualquier texto. Y el texto que tengo que hacer varias validaciones. Yo podría poner aquí el pedazo de texto que quiero que valide, pero tal vez a mí me interesa que ese preview sea muy largo, entonces es un poco cansado poner comparaciones tan largas. Puedo comparar otras cosas, puedo comparar que el tamaño es el que yo espero, puedo comparar con qué texto comienza y con qué texto termina. Puedo usar cuantos assets quiera. Por cierto, no expliqué qué hacen los assets. Los assets es una función de Python que lo que hace es levantar una excepción tipo asset exception cuando la condición no se cumple. PyTest usa esa excepción para saber si la prueba corrió o no corrió bien. Bueno, todos los assets que corra, todas las condiciones que yo pruebe tienen que tener coherencia con lo que estoy probando. No puedo poner aquí validaciones de otro tipo, porque entonces tendría que escribir otra prueba probablemente. No es buena idea hacerlo, porque solo complican de más la prueba. Haz código testeable. Esta es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo lo explico? Ya sé cómo. ¿Han escuchado esto alguna vez? Test Driven Development. Por lo general se los explican muchas veces en clases de programación, en cursos y todo tipo. Les dicen, hagan primero una prueba, que falle, primero escriban la prueba, después escriban el código, hagan que funcione. Y después, si hacen modificaciones, pues escriban la prueba, las modificaciones. Pero, ¿cuál es la justificación de esto? ¿Complicarles la vida? ¿Porque a alguien se le ocurrió? ¿Porque así tiene que ser? No, hay una justificación. Y es que si ustedes se enfocan en hacer la prueba primero y no existe el código, entonces no se pierden en hacer un código que están probando con pura prueba y error. De que, mira, ya sé más o menos lo que quiero, le voy a agregar otra cosa. Ok, falló aquí, lo modifico. Lo van modificando conforme lo van construyendo. Y eso no les da tiempo de analizar. Si escriben primero la prueba, pueden analizar bien su código, pueden analizar que lo que está haciendo es lo que quieren que haga y pueden saber exactamente qué necesitan que haga esa función. Entonces se evitan construir funciones demasiado grandes y demasiado pesadas.
El Test-Driven Development está hecho para eso, para obligarlos a ustedes a analizar primero qué es lo que quieren hacer. Por eso van a hacer una prueba que valide ese escenario y después hagan su código. Esto les ayuda a hacer código más limpio. Miren este ejemplo. Esta función podría ser gigantescamente más grande, es muy pequeña para este ejemplo nada más. Pero esta función hace 3 cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Primero, esta función lo que va a hacer es que me va a crear ficticiamente un usuario nuevo y lo va a agregar a una organización para un sistema que necesita eso. Primero estoy creando un nombre de usuario basado en el nombre real de la persona, porque el username va a estar autogenerado. Después estoy construyendo el objeto y guardándolo en la base de datos. Y al final estoy mandándole un email a la persona. Si se fijan, son 3 cosas y son 3 cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Estoy construyendo un método muy complicado. En este caso no es tan complicado, pero podría tener 1000 líneas de código haciendo miles de cosas en una sola función. Cuando lo que yo realmente necesito son 3 funciones. Esta función y esta función. Oye, pero yo necesito que a través de una sola función haga todo eso. No quiero llamar 3 funciones. Bueno, lo que yo sugeriría es que cuando identifiquen que lo que están haciendo realmente es más de una función, escriban todas esas funciones y después escriban una 4ª función que haga que estas 3 interactúen. Entonces, ¿cómo vamos a probar esto? Se probaría de la siguiente manera. Yo podría hacer una prueba para la función que genera el nombre de usuario. Podría hacer una prueba para la función que crea el registro en la base de datos. Podría hacer una prueba para la función que envía el email. Y esas 3 funciones tienen 3 escenarios que se pueden configurar de distintas formas. Y al final hago una prueba solo para saber que en esta función de aquí, estas 3 están interactuando de la forma que yo espero, en donde las 3 van a ser mocks, no se van a ejecutar realmente, solamente van a recibir un parámetro y van a enviarme lo que yo esperaría que esa función devolviera. De esta manera yo puedo hacer pruebas correctamente para todos los escenarios. Si escriben un método muy grande y quieren hacer muchas pruebas, pueden empezar a notar que su prueba se complica y podrían terminar no haciéndola. Entonces, o haciendo una prueba que les dé un falso positivo. Pero mock no es mágico. Hay muchos escenarios, bueno, sí muchos, casi todos relacionados entre sí, en donde mock no les va a servir, donde no pueden hacer un mock de un objeto. Y la mayoría de esas veces son con los ORMs. ORMs como el de Django, como SQL Alchemy. ¿Por qué? Porque a veces nuestra prueba requiere saber cómo se va a comportar el ORM con nuestro método, saber que ese ORM va a hacer lo que queremos hacer y que nuestro método va a manejar eso bien. Tendríamos que hacer mocks enormes muchas veces para poder replicar eso usando solo mocks. Y no vale la pena en muchos casos. Entonces, la otra sugerencia es, ¿recuerdan lo que les dije al principio? El entorno tiene que estar aislado, pero eso no significa que no podemos meter una base de datos dentro del entorno aislado. Eso se vale, se puede hacer, solo que tendríamos que hacer una base de datos que está aislada. No hagan las pruebas usando la base de datos de testing, porque las pruebas muchas veces van a modificar datos en la base de datos, van a agregar, quitar cosas. Entonces, una recomendación es que si van a usar base de datos en sus pruebas, sea una base de datos que preferentemente se destruya y se cree en cada prueba, porque así se aseguran de que el escenario esté limpio y que la prueba corra independiente de las demás, de que otra prueba no modifique la base de datos de tal manera que la siguiente falle porque hay un dato mal agregado ahí. Entonces quedaría algo así. Tenemos nuestro entorno de testing, tenemos la base de datos de testing y tenemos los test cases ahí funcionando. Y busca las herramientas que te faciliten la vida. Esto es... aquí ya comienza la experiencia que empieza a desarrollar cuando hacen testing. ¿A qué me refiero con eso? La primera parte de la teoría es fácil, vamos a seguirla, pero conforme vayan aprendiendo a usar las herramientas se van a dar cuenta que hay muchos escenarios que pueden ser muy complicados de probar. Entonces podemos comenzar a utilizar herramientas que nos van a ayudar. Fixtures es, yo creo, el valor agregado más grande que tiene la biblioteca de PyTest. Se pueden configurar de muchísimas formas y lo que hacen es algo tan sencillo como que son funciones que se van a ejecutar antes de las pruebas de diferentes formas y nos van a ayudar a crear cosas como crear una base de datos automáticamente, por ejemplo, como crear registros en esa base de datos, como tener algunos
algo de código que tal vez queremos reutilizar en distintas pruebas. Entonces, fixture se puede super configurar. El ejemplo es este. Yo escribo una prueba y escribo un fixture. Lo que hago es que le paso como parámetro de esa prueba el nombre del método que escribí en el fixture. En este caso el fixture se llama fixture-1. No hay mucha complejidad ahí. Y lo importa en cada una de las pruebas. Eso va a hacer que antes de que la prueba se ejecute, ejecute lo que hay aquí. Entonces, lo que hay aquí, perdón. Esto puede ser una inicialización de la base de datos, puede ser una inicialización de lo que sea. Puedo crear un objeto que voy a estar reutilizando, lo que se imaginen. Pero puede ser muy pesado, ¿no? O sea, una función que se ejecuta antes de cada función. Entonces, para esto, Fixture nos permite manejar en diferentes scopes. ¿Qué son los scopes? Significa que el fixture no necesariamente se va a ejecutar antes de cada método de las pruebas. Yo puedo hacer un fixture que se ejecute antes de que se ejecuten todas las pruebas que estén en este módulo, a nivel de lo que haya dentro del archivo donde escribí esas pruebas. Entonces, en este caso, ese método se va a ejecutar antes de la primera prueba, pero ya no se va a ejecutar en la segunda, sino que lo que esto haya retornado se va a quedar en caché y no se va a volver a ejecutar. Esto me ayuda a que sea más rápido, pero deben de pensar bien qué es lo que están haciendo, porque si necesitan que este código se esté modificando cosas específicamente para cada prueba, entonces no es lo que quieren. Quieren un fixture que funcione a nivel de método, no a nivel de módulo. Pero no solo eso, sino que también pueden escribir unos que funcionen a nivel de sesión. Y esto significa que este método se va a ejecutar una vez antes de que todas las pruebas funcionen, y lo que devuelva se va a quedar en cache para todas las pruebas. Entonces ya podemos empezar a usar nuestra imaginación y combinarlos. Por ejemplo, este de aquí lo que hace es crear la conexión a la base de datos. Estos ejemplos son ficticios. Crea la conexión a la base de datos, incluso crea la base de datos, y lo que me devuelve es el conector a la base de datos, que yo puedo utilizar en otro fixture que se llama transactions, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace este ejemplo aquí? Entonces me está devolviendo el conector. Esto solo lo voy a crear al principio de las pruebas. No necesito estarlo creando todo el tiempo. Y si se fijan, estoy usando una estrategia tan simple como usar transacciones. Esto significa que cada prueba, lo que se vaya a modificar, se va a ver revertido al terminar la prueba. Entonces es una forma de aislar la base de datos y decir que lo que creé ahí, sin importar lo que sea y la cantidad de datos que hice, pues los borras al final. Y así la siguiente prueba ya no los va a tener. No para todos los casos funciona, pero es muy útil. Entonces, esto es una estrategia. Pueden usar muchas más. No necesariamente tiene que ser esta. Y bueno, ya terminamos prácticamente. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones a las que yo llegué son las siguientes. Escribe tus pruebas antes de tu código. Una recomendación. Hazlo de verdad. Intenta hacerlo. Te va a ayudar mucho más de lo que te va a estorbar. Incluso te va a ayudar a analizar qué es lo que quieres hacer realmente. Y te puede ayudar incluso para saber si la función que quieres hacer la necesitas o no la necesitas. O si necesitas más de una realmente. Si tu escenario te parece muy complicado de probar, es porque tal vez estás planteándolo mal. Tal vez estés haciendo un método de esos gigantes que hacen muchas cosas y tienes que analizarlo otra vez. Todo se vale en un test. Sí pueden hacer llamadas a internet en un test, si eso es lo que necesitan. Tal vez necesitan hacer eso, tal vez eso es lo que quieren probar. Pueden hacerlo, solo asegúrense de que sus pruebas corran bajo un entorno que ustedes puedan controlar. Si necesitan pruebas que funcionen en internet, aíslenlas de las demás y córranlas solo cuando sepan que el internet va a funcionar en esa prueba. No necesitan crear una base de datos todo el tiempo, o tal vez necesitan diferentes tipos de base de datos. Tal vez es muy pesado crear una base de datos en Postgres para cada prueba. Las pueden hacer en SQLite, pero tal vez una de sus pruebas necesita una función específica de Postgres. Entonces esa prueba puede correr con Postgres. Pueden hacer todos los escenarios que quieran, todo se vale, solo necesitan usar su imaginación. Y bueno, la moraleja y con lo que me gustaría que se quedaran es con esto. Si aún no tienes pruebas en tu proyecto, es hora de comenzar a hacerlas. Recuérdense, probar en producción no es opción. No esperen a que sus usuarios se den cuenta de sus errores. Encuéntrenlos ustedes antes. Eso es todo. Muchas gracias.